En mis 40 años de magistrado, he visto a todo tipo de acusados cruzar las puertas de los tribunales. Los arrepentidos que no pueden dejar de disculparse. Los asustados que lloran antes de que yo siquiera hable. Los desafiantes que creen que pueden salir airosos de cualquier cosa con palabras. Pero este me conmovió profundamente. Un hombre de 23 años, hijo de uno de los multimillonarios tecnológicos más ricos del país, se presentó en mi sala tras amenazar a un funcionario judicial y luego tuvo la audacia de amenazarme directamente. Permítanme contarles lo que sucedió ese día y por qué tuve que tomar una decisión que nunca olvidaré. Cuando este caso llegó a mi escritorio un martes por la mañana, supe que iba a ser complicado. El acusado, Marcus Thornton III, de 23 años, hijo del multimillonario tecnológico Richard Thornton II, fundador de Thornton Digital Systems. Los cargos: desacato al tribunal, amenaza a un funcionario judicial y alteración del orden público. Al leer los informes iniciales, me enteré de que Marcus había sido citado por infracciones de tránsito impagas, 17, con un total de más de $8,000 en multas. 17 multas. Simplemente las había ignorado todas. Cuando el agente Raymond Santos, un oficial judicial con 22 años de servicio, intentó entregarle una citación judicial en un restaurante del centro, la situación se agravó rápidamente. El informe del incidente describió cómo Marcus no solo se negó a reconocer la citación, sino que se volvió agresivo verbalmente. Lo que más me preocupó no fueron solo las infracciones en sí, ya he visto a gente acumular multas, sino el patrón de comportamiento. Este joven creía sinceramente que las reglas no le aplicaban. Y según la declaración del agente Santos, Marcus lo dejó clarísimo cuando dijo: «Mi padre tendrá su trabajo mañana. Llevo haciendo esto tanto tiempo que reconozco el derecho a todo. Pero creo en un proceso justo. Todos tienen su día en el tribunal. Todos pueden contar su versión. Eso es justicia». Esto es lo que sucedió esa noche, según el testimonio del agente Santos y las declaraciones de los testigos. Era jueves por la noche, alrededor de las 8 de la tarde, en Luminosa, uno de los restaurantes de lujo de Providence. El agente Santos llevaba 3 semanas intentando notificarle a Marcus la citación judicial. Marcus había ignorado las cartas certificadas, se había ausentado de 2 comparecencias judiciales programadas y su abogado seguía solicitando aplazamientos. El oficial Santos finalmente lo localizó cenando con amigos. Raymond Santos es un profesional, lo conozco desde hace 15 años. Se acercó respetuosamente, se identificó e intentó entregarle la citación a Marcus. Según 7 testigos diferentes, incluyendo al gerente del restaurante y varios comensales, Marcus miró los papeles, se rió y los tiró al suelo. Se levantó y se enfrentó al agente Santos. «¿Sabes quién soy?», preguntó Marcus tan alto que todo el restaurante pudo oírlo. «¿Sabes quién es mi padre?». El oficial Santos, manteniendo la compostura, explicó con calma que sí, que sabía exactamente quién era Marcus, y que por eso le estaba entregando una citación judicial por 17 infracciones no pagadas y 2 comparecencias judiciales perdidas. Fue entonces cuando Marcus lanzó su primera amenaza: «Mi padre donó $2 millones a esta ciudad el año pasado. Con una sola llamada, estarás dirigiendo el tráfico en el peor barrio que podamos encontrar». El oficial Santos no reaccionó. Simplemente dejó la citación sobre la mesa y dijo: «Ya le han notificado. Su citación es el próximo martes a las 9 de la mañana. Le recomiendo encarecidamente que se presente». Cuando el oficial Santos se dio la vuelta para irse, los testigos informaron que Marcus lo llamó usando un lenguaje que no repetiré aquí, pero la esencia era clara. No tenía intención de presentarse, no tenía respeto por el proceso y tenía la absoluta certeza de que la riqueza de su padre haría que todo esto desapareciera. Lo que Marcus no sabía era que la cámara corporal del agente Santos capturó todo el intercambio. Cuando vi esa grabación en mi despacho antes de la audiencia, sentí que se me tensaba la mandíbula. La falta de respeto, la arrogancia, la crueldad despreocupada, era impresionante. Pero aquí es donde la cosa se pone peor. Marcus tampoco se presentó a la cita judicial del martes. Emití una orden de arresto. 2 días después, la policía lo arrestó en su lujoso apartamento del centro. Y según el informe del arresto, cuando le informaron que lo detenían por no haberse presentado, les dijo: «Están cometiendo el peor error de sus carreras».
A medida que revisaba las pruebas durante los días siguientes, el panorama se aclaró. Ya no se trataba solo de multas de tráfico. Se trataba de un joven al que le habían dicho toda la vida que el dinero podía resolver cualquier problema y borrar cualquier consecuencia. Obtuve su historial de conducción completo. 17 infracciones en 2 años, exceso de velocidad en zonas escolares, saltarse semáforos en rojo, conducción imprudente, incluso un incidente en el que supuestamente huyó de una parada de tráfico. En cada ocasión, su abogado comparecía, negociaba una reducción de los cargos y Marcus pagaba la multa que le impusieran, si es que pagaba. La evaluación médica de admisión en la cárcel no mostró signos de crisis de salud mental ni problemas de abuso de sustancias que pudieran explicar su comportamiento. Era simplemente un joven que se creía por encima de la ley. Sin embargo, lo que más me impactó fue la declaración del oficial Santos. Raymond tiene 54 años. Sirvió en el ejército antes de convertirse en funcionario judicial. Es abuelo de 3 hijos. Nunca ha presentado una denuncia contra nadie en 22 años de servicio. Pero en su declaración, escribió algo que me quedó grabado, en todos mis años. Nunca me he sentido tan irrespetado en mi trabajo. No fueron las amenazas lo que me molestaron, ya las había escuchado antes. Fue la absoluta certeza en su mirada de que no le pasaría nada. Eso me asustó. Esa frase, eso me asustó, de un hombre que sirvió en combate y que se enfrentó a todo tipo de acusados imaginables, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre Marcus Thornton III. Para cuando finalmente llegó la fecha de comparecencia de Marcus ante el tribunal, el incidente del restaurante se había filtrado a las redes sociales. Alguien había grabado parte del enfrentamiento con su teléfono. En cuestión de días, había sido visto más de 3 millones de veces. La gente estaba indignada, y con razón. Mi secretaria, María, me dijo que era tendencia en varias plataformas. Los medios de comunicación pedían declaraciones. Grupos comunitarios exigían rendición de cuentas. Algunos incluso protestaban frente al juzgado, con carteles sobre la desigualdad económica y la justicia de 2 niveles. Pero esto es lo que le digo a la gente, no importa si lo ven 8 personas u 8 millones. En mi tribunal, todos reciben el mismo proceso justo. La atención viral no cambia mi trabajo. No sentencio a nadie basándome en la opinión pública ni en la indignación en redes sociales. Me concentro en los hechos, la ley y la persona que tengo delante. Dicho esto, entendí por qué la gente estaba enojada. Estaban hartos de ver a personas adineradas escapar de las consecuencias. Querían creer que la justicia aún importaba. Y, sinceramente, quería demostrarles que sí. Cuando Marcus entró en mi sala esa mañana, noté de inmediato su comportamiento. Llevaba un traje caro, supongo que costaba más de lo que algunas personas ganan en un mes. Su abogado, Daniel Rothstein, uno de los abogados defensores más caros del Estado, caminaba a su lado. Pero fue la expresión de Marcus lo que me llamó la atención, una confianza despreocupada que rayaba en el aburrimiento. La sala del tribunal estaba abarrotada. El oficial Santos se sentó en la primera fila, con su uniforme completo, digno y tranquilo. Varios otros oficiales del tribunal asistieron para mostrar su apoyo. La prensa llenó las últimas filas. Grupos de veteranos habían enviado representantes. Esto se había convertido en algo más que un simple caso judicial. Llamé al tribunal al orden y miré directamente a Marcus. Señor Thornton, está aquí hoy por desacato, amenaza a un agente judicial y múltiples infracciones de tránsito. ¿Entiende estos cargos? Apenas me miró. Sí, su señoría. Has faltado a 2 audiencias judiciales anteriores. ¿Por qué? Su abogado empezó a hablar, pero levanté la mano. Quisiera hablar directamente con el señor Thornton. Marcus se encogió de hombros, de hecho, se encogió de hombros en mi sala y dijo, tenía compromisos de negocios. Mi abogado solicitó prórrogas. Sentí que mi paciencia se agotaba, pero mantuve la voz mesurada. Señor Thornton, las citas en el juzgado no son opcionales. No son sugerencias que pueda ignorar cuando tiene compromisos de negocios. ¿Lo entiende? Estoy aquí ahora, no, dijo con una leve sonrisa. He sido paciente con muchos acusados durante 4 décadas. Les he dado segundas y terceras oportunidades.
He trabajado con personas que enfrentan adicciones, crisis de salud mental y circunstancias desesperadas. Pero lo que vi en los ojos de Marcus Thornton no fue desesperación ni confusión. Fue desprecio. Revisemos las pruebas, dije. Empezaremos con las imágenes de la cámara corporal del agente Santos. Mientras el vídeo se reproducía en las pantallas del tribunal, observé la cara de Marcus. Ninguna reacción. Ninguna vergüenza. Ninguna pena. Estaba sentado allí como si estuviera viendo una película que no le interesaba. Cuando terminó la grabación, cuando todos en la sala lo vieron tirar documentos legales al suelo, amenazar a un funcionario judicial y burlarse de todo el proceso legal, le pregunté directamente: «Señor Thornton, ¿es usted el que aparece en el vídeo?» «Sí». «¿Y mantienes lo que le dijiste al oficial Santos?» Miró a su abogado, quien parecía profundamente incómodo. «Estaba frustrado», dijo Marcus. «Pero no me equivocaba. Mi padre contribuye significativamente a esta ciudad». La sala quedó en silencio. Me incliné hacia adelante. «Señor Thornton, permítame aclarar algo. Las contribuciones de su padre, por generosas que sean, no le compran exenciones legales. No le dan derecho a amenazar a los funcionarios judiciales. No lo hacen especial en esta sala». Fue entonces cuando cometió su segundo error. Me miró a los ojos y dijo, con el debido respeto: «Señoría, creo que está exagerando. Estos son solo multas de tráfico. Mi abogado puede extenderme un cheque ahora mismo por lo que debo y así podemos seguir adelante». Respiré hondo. En mis 40 años de magistrado, rara vez he sentido la necesidad de alzar la voz. Tampoco la alcé entonces. Pero dejé que el silencio se prolongara un largo instante antes de hablar. «Señor Thornton, parece creer que el dinero lo soluciona todo, que la riqueza lo protege de las consecuencias. Permítame decirle lo que veo. Veo al oficial Raymond Santos, quien sirvió a este país en el ejército, quien ha sido funcionario judicial durante 22 años, quien nunca se ha quejado de nadie, hasta que usted. Veo 17 infracciones de tránsito que ignoró porque respetar los límites de velocidad era indigno de usted. Veo 2 citas judiciales a las que faltó porque su tiempo era más valioso que el de los demás. Y veo a un joven que acaba de decirme, en mi sala, que estos son literalmente solo multas de tránsito». La sonrisa de Marcus finalmente se desvaneció. «Amenazaste al oficial Santos. Le dijiste que tu padre recuperaría su puesto. Les dijiste a los oficiales que lo arrestaron que estaban cometiendo el peor error de sus carreras. Y ahora me dices que estoy exagerando». Me volví hacia el oficial Santos. «Oficial Santos, ¿le gustaría dirigirse al tribunal?» Raymond se puso de pie. Su voz era firme. «Su señoría, no quiero ver la vida de este joven arruinada. Pero quiero que entienda que los funcionarios judiciales merecen respeto. Que solo hacemos nuestro trabajo. Que las amenazas son inaceptables, sin importar quién sea su padre». La gracia en sus palabras, después de todo lo que había hecho Marcus, me conmovió profundamente. Volví a mirar a Marcus. «¿Tienes algo que decirle al oficial Santos?» Marcus miró a su abogado, quien asintió alentándolo. Marcus se puso de pie y por un momento pensé que quizá lo habíamos alcanzado. Quizá por fin lo había entendido. «Pido disculpas si el oficial Santos se sintió irrespetado», dijo. «Y sí». Repetí. «¿Y si se sintiera irrespetado?» «Quiero decir, me disculpo por el malentendido». Eso fue todo. Eso fue lo más cerca que pudo llegar a reconocer lo que había hecho. Llevo en este tribunal el tiempo suficiente para reconocer cuando alguien está genuinamente arrepentido y cuando solo dice lo que cree que quiere oír. Marcus Thornton III encajaba claramente en esta última categoría. «Señor Thornton, quiero que entienda algo». Hice una pausa, dejando que el peso del momento se asentara. Llevo 40 años como juez. He visto a miles de acusados cruzar estas puertas. Algunos están arrepentidos. Otros tienen miedo. Algunos cometieron errores de verdad y se arrepienten. Lo miré fijamente. No encajas en ninguna de esas categorías. Lo que veo es a un joven al que nunca le han dicho que no. Que nunca ha enfrentado consecuencias reales.
que cree que la riqueza y el apellido son escudos contra la rendición de cuentas. Su abogado se movió incómodo. La expresión de Marcus se endureció. No solo ignoraste las multas de tráfico, ignoraste el proceso legal. Le faltaste el respeto a un oficial judicial dedicado. Amenazaste a las fuerzas del orden. Y cuando te dieron múltiples oportunidades para enmendar esto, siempre optaste por la arrogancia. Abrí la carpeta que contenía mi fallo. Esto es lo que ordeno. Por desacato, 30 días de cárcel. Por amenazar a un funcionario judicial, 60 días consecutivos adicionales. Por las 17 infracciones de tránsito, $12.000 en multas. Su licencia queda suspendida por 2 años. El rostro de Marcus palideció. Su abogado se levantó de inmediato. Su señoría, con todo respeto, eso parece. No he terminado, señor Rothstein. Sin apartar la vista de Marcus. Además, el señor Thornton completará 200 horas de servicio comunitario, específicamente trabajando con los servicios judiciales para comprender cómo funciona el sistema legal. Escribirá una carta formal de disculpa al oficial Santos y la revisaré personalmente. Si no es genuina, no cuenta para su sentencia. Marcus por fin recuperó la voz. No puedes hacer esto. Es excesivo. Mi padre. Señor Thornton, si me amenaza o vuelve a mencionar la influencia de su padre, le añadiré 30 días más por desacato. ¿Me entiende? Él se quedó en silencio. Esta sentencia no se trata de castigar por castigar. Se trata de enseñarte lo que deberías haber aprendido hace mucho tiempo, que el respeto no es opcional. Que tus acciones tienen consecuencias. Que la riqueza no te coloca por encima de la ley ni de la decencia humana más básica. Miré al oficial Santos, quien permanecía sentado con serena dignidad. El oficial Santos merecía algo mejor que como lo trató. Este tribunal merece algo mejor. Y, sinceramente, señor Thornton, usted merece algo mejor que la persona en la que se ha convertido. Espero que aproveches estos 90 días para pensar en quién quieres ser. Porque ahora mismo, la persona que veo frente a mí, presumida, desdeñosa, irrespetuosa, no es quien debería ser. Tienes ventajas que la mayoría de la gente nunca tendrá. Podrías hacer cosas extraordinarias. En cambio, estás en mi sala porque creías estar por encima de las leyes de tránsito. Firmé la orden. La sentencia comienza de inmediato. Alguacil, por favor, detenga al señor Thornton. En el momento en que ordené la detención de Marcus, la realidad lo golpeó. Su rostro se transformó, la arrogancia se evaporó, reemplazada por una auténtica sorpresa. Espera, dijo mientras el alguacil se acercaba. ¿Hablas en serio? ¿Ahora mismo? Ahora mismo, confirmé. Mientras se lo llevaban, miró a su abogado con un pánico que nunca había visto en sus ojos durante todo el proceso. A veces es lo que hace falta. La realidad. Después de que di por terminada la sesión, el oficial Santos se acercó al estrado. Gracias, su señoría, dijo en voz baja. Pero, sinceramente, espero que esto lo ayude más que lo castigue. Así es Raymond Santos. Incluso después de todo, anhelaba la redención en lugar de la venganza. El vídeo de mi fallo se viralizó en cuestión de horas. Más de 8 millones de visualizaciones en la primera semana. La gente agradeció ver que la rendición de cuentas se aplicaba por igual. Pero les diré lo que le dije a mi secretaria, María, esa tarde. No lo hice por las visitas ni los comentarios. Lo hice porque era lo correcto. 3 semanas después de su condena, recibí una carta de Marcus. Su abogado había solicitado una reunión para hablar sobre su liberación anticipada. La negué. Pero la carta era diferente. No perfecta, pero diferente. Escribió sobre los otros reclusos que había conocido, personas que enfrentaban verdaderas dificultades, personas que habían cometido errores genuinos en circunstancias desesperadas. Escribió sobre comprender, por primera vez, que sus problemas no eran realmente problemas. No respondí, pero guardé la carta. Quizás había esperanza para el después de todo. Si hay algo que quiero que la gente aprenda de este caso, es esto: la riqueza y los privilegios no son delitos. Pero creer que te colocan por encima de la ley,
Eso es peligroso. No solo para la sociedad, sino para quien lo cree. Marcus Thornton III tuvo todas las ventajas en la vida. La mejor educación que el dinero podía comprar. Oportunidades con las que la mayoría solo podía soñar. Un futuro sin límites. Pero en algún momento del camino, nadie le enseñó la lección más importante, que el carácter importa más que las cuentas bancarias. Que el respeto se gana, no se compra. Que todos estamos sujetos a las mismas reglas fundamentales de decencia y responsabilidad. En mi sala, no me importa si eres el hijo de un multimillonario o alguien que lucha por pagar la renta. Lo que importa es cómo tratas a la gente. El oficial Santos simplemente hacía su trabajo, con profesionalismo y respeto. Se merecía lo mismo a cambio. Las redes sociales han creado una cultura donde la gente cree que puede decir o hacer cualquier cosa sin consecuencias, donde burlarse de la autoridad es entretenimiento, donde mi padre te quitará el trabajo parece una amenaza razonable. Pero la realidad no funciona así. Las acciones tienen consecuencias. Siempre. Espero que Marcus haya aprendido esa lección. Espero que, al cumplir sus 90 días y su servicio comunitario, haya emergido como una mejor persona. Alguien que comprendió que su privilegio conllevaba responsabilidad, no inmunidad. Y espero que todos los presentes entiendan, la justicia no se trata de riqueza ni de conexiones. Se trata de equidad, respeto y responsabilidad. Después de 40 años en este tribunal, sigo creyendo en eso. Sigo luchando por eso cada día. Eso es lo que significa para mí la justicia.